Acto cuarto. Rebanada de vida. Capítulo 24. Blues de despedida. Sarah no era una persona que hiciera grandes planes. O, para ser más precisos, ya no estaba interesada en planificar el futuro. Bueno, eso sonó un poco extraño. Digamos que ya no estaba haciendo planes para la conquista galáctica. Y solo se ocuparía de los problemas una vez que aparecieran en su cara. O salir de su cara, dependiendo de la situación. Jim, sin embargo, todo se trataba de planes. Pero había aprendido a aceptar que los planes solo te llevarían hasta cierto punto, y una vez que las cosas estuvieran a punto de ir al sur, lo aceptarías y propondrías otro plan. Sin embargo, hacer planes se había convertido en uno de los pasatiempos favoritos de Jim. Había sido su idea que Phil negociaría en nombre de todos los agricultores con empresas de otros mundos. Había instado a sus propios trabajadores a formar un sindicato y les contó todo al respecto. E incluso había ayudado a Phil y a la gente de New Thompson a elaborar un plan de negocios para el futuro. Sí, a Jim le encantaba hacer planes. Le ayudó a lidiar con situaciones y le dio una sensación de estabilidad. Y lo mantuvo alerta porque Sarah generalmente ignoraba todos los planes que se le ocurrían, por lo que se vio obligado a pensar en otra cosa. Sin embargo, se sorprendió al darse cuenta de que incluso había ideado un plan para este tipo de situación que estaban experimentando en este momento. Regresaron a casa y se sentaron a la mesa. Sarah sostenía una taza de café caliente en sus manos. Parecía cansada y triste. Es una tristeza especial, la que sientes cuando te das cuenta de que algo bueno ha llegado a su fin. Pensar que tú también habías planeado para esta ocasión, susurró. Jim, que estaba mirando un datapad, suspiró y levantó los hombros. Empecé a pensar en esto después, bueno, después de que te convertiste en la reina de espadas por primera vez. En ese entonces, Joseph me dijo algo sorprendentemente sabio. Me dijo que solo estaba pensando en cómo quería que fuera la vida, no cómo era realmente. Así que sí, me hizo pensar. ¿Y si esto terminara algún día? ¿Simplemente desaparecer en el aire o fingir que no había pasado nada? ¿Fingir que no ha pasado nada? Sarah susurró. ¿Crees que esto podría funcionar? No. Jim respondió con sinceridad. Ya veo, respondió ella. Pero te gustaría quedarte. No creo que se trate de lo que quiero, sino de lo que es mejor para todos. Y si nos quedamos aquí, las cosas se complicarán. Este lugar fue un buen hogar para Sarah Kluivert y James Renard. Pero dudo que pueda manejar a Sarah Kerrigan y Jim Raynor. Murmuró y Sarah asintió. Ella sabía a qué se refería. Incluso ahora, el nombre Kerrigan era conocido en todo el sector Coprulu como el nombre de la reina de las espadas. Y Raynor seguía siendo un nombre que hacía gritar a la gente, ya fuera de alegría o de rabia. Sí, dudo que podamos mantener esto en secreto para siempre. Sarah estuvo de acuerdo. Ramelow estaba bien, y New Thompson era ahora una ciudad de la que la gente había oído hablar. Más y más familias se mudaron aquí, y eso atraería la atención de aún más humanos. Tarde o temprano, esto llevaría al punto en que Jim y Sarah ya no podrían mantener un perfil bajo. Al menos no sin recurrir a medidas más extremas. Y ninguno de ellos quería eso. New Thompson y sus habitantes significaban demasiado para ellos dos como para arriesgarse a eso. A veces solo tenías que dejarlo ir. Hace 7 años. Jim había ideado un plan. Un plan ridículo, incluso estúpido. El plan había sido mostrarle a Sarah cómo podía ser una vida humana normal. Y adivina qué. Después de algunas pruebas y errores, el plan había funcionado. Pero no había cambiado un hecho básico. Y ese hecho fue que Sarah ya no era humana. Ella se había vuelto mucho más hace mucho tiempo. Y ahora era el momento de afrontar la música. Es gracioso, susurró Sarah. Cuando llegamos aquí por primera vez, solo quería salir de este mundo lo más rápido posible. ¿Y ahora? Ahora desearía poder volver atrás en el tiempo y vivir esos 7 años de nuevo. ¿Quieres quedarte? Preguntó Jim y Sarah cerró los ojos. Sí, pero sé que no es posible. Quedarse aquí solo causaría problemas a los demás. Y merecen vivir una vida normal. Y luego se rió entre dientes. ¿Es esto lo que quisiste decir? ¿Sobre dejar ir? Si es así, apesta. Sí lo hace. Jim estuvo de acuerdo. Volvió su atención hacia el datapad y suspiró. Así que, ¿cuál es el plan? Sarah preguntó y observó cómo fruncía el ceño. Bueno, pensé en entregarle la plantación a Trevor, pero ahora que es Marshall, dudo que quiera tomarla. No todo el mundo sueña con ser granjero, Jim. Sarah se rió entre dientes. Es un trabajo bueno y honesto. La gente siempre dice eres un granjero. Si quieren decirte que eres estúpido, pero sabes que...
Sin los granjeros, no tendrías nada para comer. Nosotros elogiar a los soldados, médicos, bomberos y fuerzas del orden, pero los agricultores. Es como si la gente pensara que la comida viene del supermercado local y parece de la nada. Pero sin los agricultores, ninguna sociedad funcionaría. Jim murmuró. Esa era la razón por la que querías venir aquí. ¿Para tener una granja propia? Sarah quiso saber y Jim se encogió de hombros. Tal vez. Nunca lo pensé mucho. Pero sí, supongo que sí. Vi a mi papá trabajando más duro que nadie, sin embargo, ¿alguien alguna vez le agradeció por todo el trabajo duro que hizo? Nada. Haz algo realmente malo, y te odiarán. Haz algo por los demás sin pedir nada a cambio y te llamarán idiota. No olvide la tercera opción. Sarah murmuró. ¿Y qué sería eso? Haz algo realmente egoísta que sirva solo a tus propios intereses, y te convertirán en emperador. Ah, sí. Eso. Esperemos que el emperador actual haga un mejor trabajo. Jim estuvo de acuerdo. Sí. Ya que estoy seguro de que no volveré a limpiar ese desastre. Sarah reflexionó. ¿Por qué te has quedado sin ser? Eso, y porque he terminado de matar. Le dijo a su amante. Y eso era cierto. Desde ese momento, hace 7 años, cuando intentó cazar Creatures, nunca volvió a quitarse la vida. Incluso cuando Jim había encontrado a ese pequeño y perdido Creature Youngling dentro del granero, había decidido perdonarle la vida a la criatura. Jim había querido matarlo con una pala, pero Sarah acababa de tomar esa cosita viscosa cubierta de garras y dientes en sus brazos y decidió quedársela. No hace falta decir que esta pequeña cosa viscosa con garras y dientes se había convertido en una cosa enorme con garras y dientes, y actualmente estaba tirada en la terraza. ¿Qué hay de Moby? Jim quería saber. ¿Qué hay de ella? Viene con nosotros. Dijo Sarah. Necesito a alguien con quien pueda hablar cuando Isa no esté cerca. Oh, jaja. Buena. Sarah, se podía escuchar a Moby desde afuera y Jim volvió la cabeza. Cállate ahí afuera. Ladró. Sarah. Quizás era mejor llevarse a Moby con ellos. Los Creatures eran aproximadamente del tamaño de los Zerglings. Moby era el doble de ese tamaño. Y Jim y Sarah pensaban lo mismo, que de alguna manera los poderes de Sarah también habían cambiado a Moby. ¿Qué debemos decirles a los demás? Sarah de repente susurró, y fue entonces cuando Jim suspiró y guardó el datapad. No lo sé, murmuró y Sarah supo cómo se sentía. Decir adiós a sus amigos era algo que ninguno de los dos quería hacer. Phil, Paula, Trevor, demonios, incluso Buck. En los últimos 7 años, habían compartido tantos buenos recuerdos. Huir sonaba como un movimiento cobarde, pero ¿qué más deberían decirles? Jim respiró hondo y luego miró a Sarah. ¿Cómo te sientes? Cambió de tema y Sarah tomó otro sorbo de su taza. Raro, pero bueno. No duele si eso es lo que quieres decir. Aunque se siente diferente. ¿Diferente cómo? Jim preguntó y Sarah gimió cuando escuchó esa pregunta. Explicar la psiónica a personas sin psiónica siempre fue un fastidio. Es como si mis poderes hubieran cambiado. En ese entonces, habían sido parte de mi cuerpo, de mi mente. Cuando usaste esa piedra clave de mierda en mí, en defensa propia, era necesario en ese entonces. Intervino Jim. Sentí como si mi cuerpo estuviera destrozado. Como si alguien me partiera el cráneo y me arrancara pedazos de cerebro antes de pisarlo una y otra vez hasta que no quedara nada más que papilla roja. Eso es, muy gráfico. Jim tragó saliva. Tú lo pediste. De todos modos, mis psiónicos siempre fueron parte de mi cuerpo, como si fueran un músculo que pudiera usar cuando quisiera. ¿Ahora? Ahora se sienten más como una brisa cálida que me rodea. Ella trató de decirle. Bueno, eso es ambiguo. Jim murmuró y Sarah le levantó los hombros. Me pediste que describiera algo que no puedes poner en palabras. Todo lo que sé es que se siente mucho mejor de lo que solía ser. Mi mente es mía. Ni siquiera puedo leer los pensamientos de otra persona a menos que me concentre realmente duro en él. Y luego se siente mal. Luego miró a Jim a los ojos y una cálida sonrisa apareció en su rostro. Los únicos pensamientos que puedo escuchar son los tuyos, y los míos. No tienes idea de lo maravilloso que es. Mi mente es mía. Camino por Newtonson y no tengo que tener miedo de escuchar cosas que no tengo. No quiero escuchar. Siempre tuve miedo de que si mis poderes regresaban algún día, tendría que lidiar con esa mierda de nuevo. Me pregunto si será tú la había planeado esto. Jim reflexionó. O si esto es solo una gran coincidencia. ¿Quién sabe? Tal vez así es como los Xel'Naga usaron su psiónica. Tal vez la respuesta a esa pregunta esté en algún lugar dentro de Ulnar.
Supongo que debería ir allí y hablar con Carax. Sara dijo y luego miró por la ventana. Todavía estaba agradable afuera, pero podía sentir cómo el clima estaba a punto de cambiar. Quizás fue más que egoísta dejar que todos sufrieran un mes de lluvia para que Paula pudiera haber tenido una linda boda, pero Sara lo volvería a hacer si se lo pidieran. Voy a extrañar este lugar. Susurró y Jim pudo sentir su tristeza. Quería decirle que siempre podrían volver, pero ambos sabían que eso habría sido una mentira. Y entonces. Jejejeje, Jim se rió de repente y Sara lo miró. ¿Qué es tan gracioso? Acabo de recordar algo, ¿recuerdas cómo llegamos aquí por primera vez? ¿Y cómo se veía este lugar? Oh, por supuesto. Todavía recuerdo a ese gordo corredor y cómo me miraba el trasero. Sara se rió entre dientes. Y así, empezaron a recordar esos días. Esos buenos viejos tiempos. Como cuando Phil conoció a Jim por primera vez y cuando Paula hizo todo lo posible para hablar con Sara. Y, por supuesto, el joven Trevor enojado. Cómo Isa lo había dejado inconsciente. Cómo José había llegado de la nada. Cómo Joseph había comenzado a perseguir a Buck. Cómo Joseph había comenzado a acechar a Buck. Cómo Joseph había empezado a volver loco a Buck. Cómo José. Bueno, pensándolo bien, muchos de sus recuerdos eran sobre Joseph tratando de arruinar la vida de Buck. ¿Sabes? Vivir una vida normal no es tan malo. Sara susurró después de un rato. Cuando llegamos aquí, pensé que era una idea estúpida. Pero ahora estoy agradecido de que me hayas arrastrado aquí. Fue maravilloso. Jim miró a su alrededor y una sonrisa triste apareció en su rostro. En los últimos 7 años, esta casa se había convertido en su hogar. Y ahora era el momento de despedirse. Pero no tenemos que despedirnos todavía. Sara dijo después de sentir los pensamientos de Jim. No quiero darles la espalda y desvanecerme en el aire. Si tenemos que irnos, entonces quiero hacerlo de la manera correcta. ¿Qué les vamos a decir? No podemos decirles la verdad. Dijo Jim y Sara asintió. Lo sé, la verdad solo complicaría las cosas. Si la gente se entera de que Sarah Kerrigan y Jim Raynor estuvieron aquí, vendrían aquí. Comenzarían a hacer preguntas o tratarían de averiguar qué habían hecho los dos en este lugar. Y nadie creería la verdad, que estos dos habían venido aquí para encontrar la paz. Los científicos se darían cuenta de que el despertar de Ramelow había sido obra de Sarah, o al menos de algo que no era natural, y entonces probablemente pondrían al mundo entero en cuarentena. Asumirían que Kerrigan había regresado para hacer algo horrible. No sabían que Sarah ya no era la misma mujer que alguna vez había sido. Y, al final, las personas que más les importaban serían las que sufrirían las consecuencias. ¿Y si la gente se enterara de que Sarah Kerrigan había entrenado a una mujer joven? El proyecto Fantasma había sido suspendido, pero ¿realmente podían contar con eso? ¿Una mujer psiónicamente dotada en la que la ex reina de espadas había mostrado interés? Todavía había gente a la que le encantaría tener en sus manos a alguien como Paula. Y Sara no era tonta. En los viejos tiempos, la Confederación habría secuestrado a Paula, la habría convertido en un arma y habría matado a su familia para que nadie pudiera haberle contado al público sobre ella. ¿Y su hijo por nacer? Si hubiera sido dotado psiónicamente, la Confederación lo habría criado y luego lo habría convertido en un fantasma. Si no, lo habrían puesto en un orfanato, o simplemente lo habrían matado. De cualquier manera, Paula nunca habría tenido la oportunidad de sostener a su bebé en sus propios brazos ni una sola vez. Al diablo con las elegantes palabras de Valerian sobre un futuro mejor, ni Sarah ni Jim estaban dispuestos a correr ese riesgo. Supongo que necesitaré algo de tiempo para arreglar todas las cosas. Jim murmuró. Averigua qué hacer con la plantación. Y este lugar. Dijo y señaló al techo. Estaba claro que se refería a la casa. Lástima que no podamos llevarlo con nosotros. Sara susurró. Tal vez pueda construirnos una casa. Jim sugirió de repente. Uno como este. No, incluso mejor que este. Esa idea hizo sonreír a Sara. Eso estaría bien. ¿En Sterneheim? ¿Dónde más? ¿O quieres una casa en Ulnar? Ja. Eso es un pensamiento divertido. Sara se rió y luego negó con la cabeza. Supongo que podría intentar llevarme este lugar con nosotros, pero, oye, Jim. ¿Qué tal si le damos esta casa a Paula y Trevor? ¿Como un regalo? Sí. Como un hogar. Me gusta la idea de que este lugar será el hogar de alguien a quien cuidamos. Que lo dejaremos en buenas manos. ¿Qué dices? Preguntó y Jim asintió. Sí, esa es una buena idea. Sabes, este lugar debería ser increíble para criar a un niño.
El pequeño mocoso podría correr afuera, jugar entre los árboles. Déjate devorar por un Creature. Sarah sugirió y Jim suspiró. Sí, tal vez no eso. De todos modos, cuando era niño me encantaba jugar afuera. No sé ustedes, pero para mí, los niños deberían jugar afuera. Dijo y Sarah frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿Niños, eh? Supongo que sí. Sarah todavía no recordaba gran parte de su propia infancia. Incluso ahora había cosas que le resultaban demasiado dolorosas para afrontarlas. Ella recordaba haber corrido a través de campos de maíz, con el viento acariciando su cabello rojo. Pero eso no es lo que la hizo fruncir el ceño en este momento. Creo que serías una madre maravillosa. Eso es lo que Jim le había dicho el otro día. Sería. No lo hubiera sido. En circunstancias normales, nunca habría desperdiciado un segundo pensamiento en esto. A Sarah nunca se le había ocurrido pensar en tener una familia. La Confederación la había esterilizado cuando llegó a la pubertad. Ella había sido una herramienta y un arma, y quedar embarazada no había sido parte del plan. Sin embargo, el proyecto Fantasma había conservado algunos de sus óvulos, probablemente para comenzar un proyecto de reproducción en una fecha posterior. Solo el diablo mismo sabía lo que les había pasado a esos óvulos. Pero de alguna manera Sarah tenía sus dudas de que todavía estuvieran presentes. Entonces, ¿por qué estaba pensando en esto ahora? ¿Fue porque Paula estaba a punto de convertirse en madre? ¿Qué significaba ser madre? De vez en cuando, le había preguntado a Jim cómo era ser madre, pero todavía no podía entenderlo. Sarah amaba a Jim con cada fibra de su cuerpo. Pero cada vez que escuchaba que el amor que un padre sentía por su hijo era diferente, le costaba entenderlo. Dar vida al mundo, verlo crecer, sentirse apegado a él, amarlo más que a tu propia vida. Sarah había traído vida al mundo. Pero ordenar a una larva que se transformara en un ser probablemente no fue lo mismo que dar a luz a un niño. O algo así. Será mejor que se detenga ahora antes de que las cosas se pongan aún más extrañas. De todos modos, era una pregunta teórica ya que todavía estaba estéril. Tierra a Sarah, ¿estás ahí? Preguntó Jim y fue entonces cuando Sarah levantó la cabeza. ¿Qué? Preguntó con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Estás bien? ¿Tienes dolor de estómago? Quería saber y Sarah parpadeó sorprendida. ¿Qué? No, ¿por qué debería tener dolor de estómago? Solo me preguntaba por qué estás sosteniendo tu barriga así. Dijo y señaló con el dedo el vientre de Sarah. Miró hacia abajo y luego se dio cuenta de que sus manos estaban apoyadas en la parte inferior del abdomen. Retiró las manos y negó con la cabeza. No es nada, yo solo, no importa. Supongo que deberíamos pensar en una buena historia de por qué tenemos que irnos. Proponer una historia es mi especialidad. Nos traje aquí, ¿no es así, señoritas Kluivert? Seguro que lo hiciste. Sarah se rió entre dientes. Hubo un momento de silencio y luego. ¿Jim? ¿Sí? Una vez que esto termine, tomémonos un tiempo libre, ¿no? Quiero volver a Sternheim y no hacer nada por un tiempo. Solo tú y yo y, tiempo. Mucho tiempo. Por supuesto. Suena bien. Él estuvo de acuerdo y se inclinó hacia adelante. Puso su mano sobre la de ella y le dio un suave apretón. Bueno, Sarah entonces susurró. Supongo que es hora de empacar. Se levantó y subió las escaleras. Para su propia sorpresa, Jim pudo ver cuánto le dolía a Sarah decir eso. Podía sentir que Sarah no estaba feliz. Este lugar significaba algo para ella. Por primera vez en su vida, había experimentado algo parecido a una vida normal. Y ahora tenía que dejarlo todo atrás. Ella no vacilaría, Jim lo sabía. Pero mientras observaba cómo subía las escaleras, pudo ver la expresión de derrota en su rostro. Sarah entró directamente en su dormitorio y volvió a meterse en la cama. Empacar podía esperar, ahora solo quería disfrutar acostada en su propia cama. Porque pronto ese sentimiento se iría. ¿Y Jim? Se sintió culpable. Había tenido éxito con su plan de mostrarle a Sarah cómo podía ser una vida humana normal. Bueno, tan normal como sería cuando Sarah Kerrigan y Jim Raynor estuvieran involucrados. Y ahora tenían que dejarlo todo atrás. Tenía que hacer algo al respecto. Si su tiempo en Ramelow estaba llegando a su fin, entonces era su maldito deber asegurarse de que Sarah dejaría este lugar con una sonrisa en su rostro. Entonces, Jim sabía que tenía que hacer algo para asegurarse de que los últimos días de Sarah en este mundo fueran maravillosos. Sin embargo, no tenía idea de qué hacer. Afortunadamente, alguien ya estaba trabajando en eso. Libro estaba cansado. Y le dolía la cabeza como el infierno.
No había dormido muy bien, principalmente debido al hecho de que todas esas desesperadas damas de mediana edad habían llamado a su puerta hasta altas horas de la noche. Oh, pastor. Soy el número 7. Estoy lista para mi sensual masaje. Oh, pastor. Soy el número 12. Traje mi baño de burbujas favorito. Oh, pastor. Soy el número 17. Traje mi flauta para que podamos hacer un dueto con tu violonchelo. Oh, pastor. Soy el número 24. Y quiero mi rifle de vuelta. Oh Dios, sus voces lo perseguían. Todavía sentía la necesidad de matar a Brent. Su jefe lo entendería. Matar a Brent no fue un pecado. Significaba hacerle un favor a la humanidad. Y Buck estaba bastante seguro de que su jefe no se enojaría con él por hacer algo así. Todavía podía sentir la lengua de Joseph dentro de su boca. Ese tipo se había besado de una manera en la que nunca antes lo había besado. Y la imagen del culo desnudo de Brent se había grabado a fuego en la mente de Buck. Quizás José había logrado la victoria final. Incluso si nunca regresaría, había dejado algo de sí mismo en la mente de Buck. Ese culo blanco lo perseguiría en sus sueños, simplemente lo sabía. Y todavía no estaba seguro de que este no fuera solo otro de los elaborados planes de Brent para volverlo loco. Como aquella vez en que Brent le había dicho a la gente que podían confesar sus enfermedades de transmisión sexual a Buck y él les daría un poco de penicilina a cambio. Libro todavía no sabía qué era peor. El hecho de que José había hecho eso, o que más de 200 hombres se lo habían confesado. Y al menos 40 mujeres. Y muchos de ellos ahora estaban tratando de salir con él. Pero aquella vez en que Brent había reemplazado los himnarios con canciones ligeramente satánicas. Para consternación de Buck, a la gente de New Thompson le habían gustado esas canciones más de lo que se suponía que debían cantar. Y no olvidemos cuando Buck se enfermó y Brent dio el sermón. El tema había sido, ¿por qué es completamente aceptable sentirse atraído sexualmente por los Serk? En este momento, Buck estaba acostado en su sofá y disfrutaba de un poco de paz y tranquilidad. Había sido una noche corta y todavía se sentía cansado. Quizás debería comer algo, pero era demasiado perezoso para levantarse. Menos mal que había decidido tomarse un día libre. La boda había sido agotadora y ya no era tan joven. Su padre se mantuvo en forma hasta los 70. Sin embargo, Buck tenía dudas de que sería tan afortunado. Por otra parte, su estado físico no había ayudado a su padre al final. Extraño, no había pensado en su viejo en años. Entonces, ¿por qué ahora? Lo que sea. Todo lo que quería hacer era tomar una siesta y luego. ¿Libro? ¿Libro, estás ahí? Alguien tocó la puerta. Era la voz de una mujer, y por un segundo Libro temió que fuera otra mujer que quisiera tener una cita con él. Pero luego reconoció la voz. Se acercó a la puerta y cuando la abrió, miró directamente a los ojos de Paula. Paula, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar, no sé, empacar para tu viaje a Tirador? Tirador tiene que esperar, Libro. Paula respondió con una mirada triste en su rostro. ¿Está todo bien? Preguntó el pastor y Paula negó con la cabeza. Es complicado. Necesito hablar contigo. ¿Le pasa algo a Trevor? Buck preguntó y sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Esperaba que esos dos no hubieran discutido. Ni un día después de su boda. Pero fue entonces cuando Paula volvió a negar con la cabeza. No, Trevor está bien. No se trata de él. Se trata de Sarah. ¿Sarah? ¿Le pasa algo? Sí. Y no. ¿Puedo entrar? Preguntó de nuevo y Libro suspiró. Paula, ¿esto no puede esperar? Quizás podamos hablar de eso mañana. ¿Cómo hace eso? Por favor, necesito hablar contigo ahora. Paula lo interrumpió y dio un paso adelante. Ella le puso la mano en el hombro y lo miró directamente a los ojos. Por favor, Cecil. Y cuando usó su antiguo nombre, Buck supo que esto era importante. Miró a su alrededor y se aseguró de que nadie los viera. Adelante. Hablemos. Dijo y Paula se metió en su piso para que pudieran hablar de lo que estaba pasando. Sarah estaba sentada debajo de su árbol favorito. Había intentado distraer su mente leyendo algunos libros, pero ya había leído la mayoría de ellos, y ahora mismo no estaba de humor para algo exigente como el Leviatán de Hobbes, la crítica de la razón pura de Kant, aunque prefería a Leibniz a Kant en un día cualquiera, o incluso algo tan simple como El viejo y el mar de Hemingway. La lectura se había convertido en uno de sus pasatiempos favoritos. Y la literatura de la Tierra anterior a la era espacial fue especialmente fascinante. Jim le había enseñado eso cuando le había hablado de todos esos grandes libros de la Tierra.
Aunque había estado hablando de cómics de 600 años con un ratón extraño y un pato aún más extraño. Según Jim, esos dos personajes eran símbolos icónicos del siglo XX en la Tierra y representaban una época en la que la libertad justa luchó contra el comunismo malvado. De alguna manera Sarah tenía sus dudas al respecto. A estas alturas había adquirido una colección muy bonita de libros antiguos y siempre estaba buscando más. Tal vez algún día pudiera viajar a la Tierra y ver todos esos lugares sobre los que había leído en esos libros. El libro que estaba leyendo en este momento no era exactamente muy complejo. Había comprado este libro hacía años, pero nunca se había molestado en terminarlo. A decir verdad, había una buena razón por la que nunca lo había terminado. Michael Liberty era un buen hombre y creía firmemente que la gente podía hacer cosas buenas. Pero vaya, la forma en que escribió sobre las cosas era tan aburrida y farisaica que Sarah quería quemar ese libro. El nombre del libro era Acechando en las sombras, la verdad detrás del proyecto fantasma, y leerlo ahora fue una experiencia extraña para Sarah. Había dejado de ser un fantasma hacía más de 13 años. Todo lo que Sarah leyó fueron cosas que había experimentado. Y tenía que admitir, Michael había hecho su tarea con esto. La mayoría de las cosas de este libro son bastante precisas. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante fue que a Sarah le costó recordar ese momento. Oh, ella todavía sabía lo que le habían hecho. Y todavía podía recordar lo que les había hecho a los demás. Pero fue como si esos recuerdos hubieran comenzado a desvanecerse, como una foto realmente vieja. En todo caso, leer este libro fortaleció la determinación de Sarah de irse. La idea de que la gente le hiciera algo a Paula como le hicieron a ella era insoportable. ¿Cuál era la alternativa? ¿Llevar a Paula y su familia con ellos? ¿Mantenerlos a salvo? No, claro que no. Sarah no tenía derecho a tomar esa decisión por Paula. Porque al final, Paula seguía siendo humana. Y merecía vivir entre humanos. Lo que era algo divertido del libro de Liberty era la justicia propia que había puesto en él. Y también fue bastante molesto. Michael Liberty siempre había sido impulsado por sus sueños de un futuro mejor. Pero en ese entonces Sarah nunca había podido apreciar eso. ¿Y ahora? Ahora podía leer sus miedos y esperanzas entre líneas. Las cosas que había aprendido en los últimos años le habían dado una mayor comprensión del mundo que la rodeaba. Y todos estos libros de todos estos autores muertos hacía mucho tiempo habían ayudado a Sarah a comprender que la pregunta que se hacía de vez en cuando los había mantenido despiertos por la noche también. A veces se sentía perdida. Pero ahora sabía que no era la única que se sentía así, y eso era un consuelo. El libro de Liberty no era tan profundo como sobre la educación estética del hombre de Friedrich Schiller o la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, pero aún así era mejor que El Príncipe de Maquiavelo. Ustedes no tienen idea de lo que estaba hablando Sarah. De todos modos, su punto era que Sarah podía apreciar lo que Michael había intentado lograr con este libro. Pero solo el tiempo diría si la gente realmente se daría cuenta. En realidad, era una muy buena pregunta. ¿Reconocería la gente algún día que los fantasmas también habían sido víctimas? Víctimas de un régimen opresivo que las había utilizado como herramientas y luego las había descartado cuando habían perdido su utilidad. Era un destino que nadie merecía. Fue un destino que Paula nunca tendría que experimentar. Moby siseó junto a Sarah y se rodó sobre la espalda. Disfrutaba del sol en su vientre y se veía más feliz que nadie. Sarah sonrió cuando miró al enorme Creature. Puso su mano sobre el suave vientre de Moby y comenzó a rascar su piel curtida. Sí, ¿te gusta eso? ¿No es así, niña? Dijo Sarah y el Creature blanco volvió a sisear. Sabes, tu familia habría sido una buena adición al enjambre. Sarah reflexionó. Podrías haber reemplazado a los Zerglings. No eres tan rápido, pero tu terrible ataque de abrazos habría abrumado cualquier línea de defensa. Pero, de nuevo, no creo que las tropas de asalto a las que se pueda sobornar con golosinas sean tan buenas ideas. Sabes, no eres la primera mascota que tengo. Sarah dijo de repente. Sí, hubo un Zergling, con un solo colmillo. Un pequeño tipo extraño. Sin embargo, me pregunto qué pasó con él. Probablemente terminó como uno de los experimentos de Abatur. Pero no te preocupes, nunca dejaría que Abatur obtuviera su estúpido manos sobre ti. ¿Verdad? Cierto, buena chica. Sarah arrulló y rascó la piel curtida del pecho de Moby aún más fuerte. La enorme Creature siseó de nuevo y una de sus patas traseras comenzó a temblar como loca. ¿Qué debo hacer, Moby? Sarah susurró.
Deberíamos intentar quedarnos aquí. Veamos cómo se desarrollan las cosas. Sí, supongo que tienes razón. Quedarte aquí sería una mala idea. Pero oye, ¿te gustará tu nuevo hogar? Serás el depredador más grande y malo de los alrededores. Y, el único, supongo. Oh, y puedes aprender a nadar. ¿No suena bien? Sahara. ¿O quieres quedarte aquí, Moby? Preguntó Sarah. Ella sabía que era inútil, pero bueno, había cosas más raras que hablar con tu mascota, Sahara. Esta es tu casa, ¿verdad? No hay otros creatures alrededor con los que puedas jugar. Eso, por supuesto, era una declaración estrictamente académica porque a Moby no le importaban otros miembros de su especie. Y hasta ahora, había decidido comerse todos los machos pequeños que había encontrado, por lo que no parecía estar muy interesada en formar una familia por su cuenta. Así es, las chicas tenemos que mantenernos unidas. Sarah dijo y rascó a Moby aún más fuerte. Nadie nos dice cómo vivimos nuestras vidas, ¿verdad? Sahara. Aún así, desearía haberlo visto. Paula como mamá, apuesto a que será una gran madre. ¿No estás de acuerdo? Sahara. Sí, yo también lo creo. Yo solo, me pregunto qué quiso decir Jim si dijo que yo podría ser una gran madre. ¿Te lo imaginas? Se rió entre dientes y miró a Moby. ¿Yo, como madre? Sahara. Yo tampoco. Quiero decir, ¿qué debería enseñarle a un niño? ¿Cómo matar a un hombre con un cuchillo? ¿Cómo infiltrarse en una base? ¿O cómo liderar el enjambre? Dudo que esas habilidades sean útiles. En serio, la sola idea de que Sarah pudiera traer un hijo a este mundo era absolutamente ridícula. Fue bueno que ya no tuviera que preocuparse por ese problema, ¿verdad? Mientras su mano continuaba rascando el pecho de Moby, colocó la otra mano en la parte inferior de su abdomen. No había necesidad de estar triste ni nada. Simplemente no había querido ser. Además, cada vez que Jim pensaba en su antigua familia, Sarah podía sentir su dolor. La idea de amar tanto a alguien y luego el miedo de perderlo. Lo que Sarah más amaba en este universo era Jim. La idea de perderlo era insoportable, sin embargo, él le había dicho que perder a un amante y perder a un hijo eran dos cosas diferentes. Que perder a un hijo dejó una herida que nunca sanaría realmente. Si eso era cierto, entonces esa era una razón más para no tener hijos. Pero, ¿por qué demonios estaban todos tan felices por el hecho de que Paula estaba a punto de convertirse en madre? ¿Sarah se perdió algo? Bueno, sea lo que sea, probablemente estaba pensando demasiado en las cosas. Definitivamente estaba pensando demasiado en las cosas. Cogió el libro y empezó a leer un poco más. La ayudó a distraer su mente. Además, casi había terminado ese libro de todos modos. Lo único que no había leído era el capítulo final y un epílogo personal. El último capítulo en sí no fue muy interesante. Se trataba principalmente de los rumores de los que Liberty había oído hablar en el transcurso de sus investigaciones, y que su próximo libro abordaría la cuestión de si los espectros realmente existían y, en caso afirmativo, cuál era su verdadero propósito. En cuanto al epílogo. Incluso hoy, ahora que el dominio ha publicado muchos archivos clasificados, todavía hay muchas preguntas sobre la verdadera naturaleza del proyecto Fantasma y las almas valientes que fueron abusadas por este programa. Sí, las llamo víctimas. Pude hablar con varios GOS en el transcurso de mis investigaciones y, a excepción de una minoría, todos compartían el mismo origen. Fueron secuestrados y separados de sus familias y convertidos en un arma en contra de su voluntad. Y luego fueron obligados no solo para pelear nuestras guerras, sino que se vieron obligados a llevar nuestro destino sobre sus hombros. No exagero si digo que sin unos pocos fantasmas elegidos no estaríamos vivos hoy. Ella susurró. Bueno, no muchos lo verían así. Pero quizás lo peor es que la gente nunca se enterará de los sacrificios que esta gente tuvo que hacer para mantenernos a salvo. Y yo tampoco sabré lo que les pasó, y eso es algo que me mantiene despierto por la noche. Algunos de estos individuos fueron las mejores personas que he conocido, aunque probablemente nunca se dieron cuenta de eso. Y entre todas esas almas valientes había una mujer que se destacó como un faro brillante en la oscuridad. Sarah se detuvo un segundo y frunció el ceño. No estaba hablando de ella, ¿verdad? No se parecía a ninguna persona que hubiera conocido antes, y nunca pudo aceptar que ella también había sido una víctima. Sin embargo, continuó luchando, sin importar las probabilidades. Y aunque estoy seguro de que nunca leerá estas líneas, espero que lo haga algún día. Para que sepa que hay gente que sabe lo que hizo por nosotros y estamos orgullosos de llamarla amiga. Y luego tuvo que tragar saliva.
Gracias, Sarah. Por todo lo que hiciste por nosotros. Murmuró, cerró el libro y se secó una lágrima dorada de la mejilla. Realmente tenía que dejar de llorar todo el tiempo. Esto se estaba poniendo embarazoso. Quizás debería dejar de leer y volver con Jim. Probablemente ya estaba pensando en una historia que pudieran presentar a los demás. Probablemente sería una explicación absolutamente razonable que los demás compraran de inmediato. Jim no tenía idea de qué debían decirles a los demás. Había tantas cosas de las que tenía que preocuparse. La forma más fácil de resolver esto sería desaparecer en el aire, pero Jim no quería hacer eso. Sus amigos se merecían algo mejor. Sin embargo, pensar en una razón algo creíble por la que Sarah y Jim de repente tuvieron que dejar todo atrás fue imposible. Estaba dentro del granero y jugueteaba con el viejo tractor, el que había heredado del antiguo dueño de esta casa que se había convertido en su casa y en la de Sarah. Recordó cómo había renovado toda la casa. La motivación de Jim había sido simple. Desde que había pensado en esta idea, había querido poner sus manos en una casa y repararla. Tal vez fue un hombre cosa, la necesidad de tomar algo que estaba completamente roto y repararlo con sus propias manos. Y como resultado, convierte esto en algo que realmente te pertenece, porque le pones sudor, sangre y lágrimas. Esta casa, significó mucho para él. Una casa puede ser un hogar y puede ser mucho más que eso. Pueden ser solo 4 paredes que te protegen del clima, o puede ser un lugar donde está todo lo que amas. Como tu familia. Después de la muerte de Liddy y Honji, creía haber perdido ese sentimiento. Esa sensación de entrar en una casa y saber que estaba en casa. Hogar. En cierto modo, esta era la vida con la que siempre había soñado. Bueno, no cuando era joven, pero había sido estúpido en ese entonces. Quizás era otra cosa de hombres, que tenías que demostrarles a todos lo increíble que eras. Ser agricultor no estaba mal. Era una vida sencilla, sí. Pero uno honesto. Y no tienes que preocuparte por mantener vivos a tus hombres. Si había algo que Jim no extrañaba de su antigua vida, era, prácticamente todo. En los últimos 7 años, realmente no había pensado en la Gran Guerra. Las pesadillas ya no lo perseguían. Cosa graciosa. Muchos ex soldados recuerdan y dicen que no todo había sido malo. Cosas como la camaradería, los viejos amigos, las locas historias de guerra y las cantidades impías de alcohol eran las cosas que a muchos les gustaba recordar. Para Jim, la razón de eso era simple. La gente siempre trataba de buscar algo bueno, incluso si esa vez había sido una auténtica mierda. Porque nadie quiso decir que todos estos años habían sido en balde. La gente necesitaba creer en algo, algo que les ayudara a ignorar todo el dolor y la desesperanza. Pero si Jim fue brutalmente honesto consigo mismo, entonces no hubo nada bueno en esos años. Tanta muerte, tanta destrucción. Tantos amigos muertos. Hasta la Gran Guerra, los humanos nunca habían encontrado una especie inteligente. Y Jim y su generación habían tenido la suerte de no solo encontrarse con una, sino con 2 especies inteligentes al mismo tiempo. ¡Oh, alegría! A pesar de que tenía mucho respeto por los protos, bueno, la mayoría de todos modos, no estaba seguro de si ser el amigo de Artanis compensaba a todas las personas que habían sido masacradas por los Zerg. O limpiado por los protos. Y si pudiera elegir. ¿Nunca has oído hablar de los protos? ¿Nunca conociste a Tasadar, Fénix o Artanis y, al mismo tiempo, nunca conociste a los Zerg? ¿Cuántos miles de millones seguirían vivos? Esos eran pensamientos inútiles, lo sabía. ¿Y sus amigos? ¿Y Matt? Probablemente nunca se hubieran conocido, pero Matt siempre había sido un niño inteligente. Habría encontrado su propio camino, Jim estaba seguro de eso. Los Raiders, sus Raiders, habrían llevado una vida normal. No habrían perdido a sus familias. Solo había una cosa que había hecho soportables todos estos años. Y esa razón fue Sarah. La había arrastrado hasta aquí para que pudiera experimentar cómo podría ser una vida normal. Bueno, había tenido éxito con eso. Y ahora tenían que irse. Primero, había logrado mostrarle la belleza de una vida normal, y ahora tenía que quitárselo. Él era un héroe. Quizás Jim podría decirles a sus amigos que él y Sarah querían regresar a Mar Sarah, de donde habían huido. A pesar de que Sarah y él habían logrado construirse una nueva vida aquí, ¿todavía querían volver a Mar Sarah? No, fue una idea estúpida. No quería mentirles. En los últimos 7 años no había sido James Raynor, sino Jim Renard. ¿Cómo diablos se suponía que iba a decirle a Phil o a los demás que de hecho era otra persona? ¿Cómo reaccionarían si supieran que Sarah no era otra que Sarah Kerrigan? El Kerrigan. La ex reina de espadas.
Probablemente declararían legalmente locos a Jim y Sarah. Lo cual era gracioso, ya que la verdad sonaba mucho más ridícula que cualquier mentira que pudieran inventar. Quizás podríamos decirles que queremos viajar a Coral y tener un accidente en nuestro camino hacia allí. Jim se susurró a sí mismo. Extremo, tal vez. Y un verdadero movimiento de polla. Sus amigos los llorarían, pero así nadie despertaría sospechas. O tal vez podrías decirnos la verdad. Dijo de repente una voz de mujer. Oh Paula, querido señor, no hagas eso. Me asustaste muchísimo. Jim gimió cuando se dio la vuelta. No había notado su acercamiento en absoluto, había estado demasiado perdido en sus pensamientos. Lo siento. No quería asustarte. Acabo de llegar. ¿Está, Sarah por aquí? Ella está de regreso en el bosque. Dijo que quería leer y disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Sin embargo, no sé cuándo regresará. Si quieres, puedes esperar aquí y... No, eso no será necesario. Quería hablar contigo, Jim. ¿A mí? Preguntó y levantó las cejas. Me siento halagado, ¿pero por qué? No sé si puedo. Ustedes dos se irán. Paula dijo de repente y presionó sus manos contra su pecho. Los ojos de Jim se abrieron con sorpresa y por un segundo, pensó en negarlo. Pero luego recordó con quién estaba hablando y una sonrisa triste apareció en su rostro. Simplemente no hay forma de ocultarte secretos, ¿verdad? Murmuró. Lo siento. Pero no quería que te fueras así. Paula respondió, y ahí fue cuando Jim suspiró. Supongo que sería bastante injusto para ti y los demás, ¿no? Yo soy el que debería disculparse. Es solo que, no tengo ni idea de cómo decírselo a los demás. Dijo y Paula dio un paso adelante. No quieres decirles quiénes son realmente. Quieres que te recordemos cómo eras, no esos nombres de los que todo el mundo ha oído hablar. Quieres que el legado de Sarah sea bueno. Y tienes miedo de lo que nos sucedería una vez que la gente se enterara de su verdadera identidad. Paula se lo explicó y Jim se rió entre dientes cuando escuchó eso. Oh, ¿cómo me perdí eso? No me has analizado en bastante tiempo, niña. Pero sí, esa es la idea general. Yo solo, simplemente no sé cómo inventar una buena historia. ¿Qué pasa si no tienes que hacerlo? Paula sugirió y Jim frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿A qué te refieres? Preguntó. Paula se acercó a él y le puso la mano en la mejilla. Tú y Sarah, hicieron tanto por nosotros. Por mí. Todo lo que quiero hacer es devolver algo. Tengo una idea, pero necesitaré su ayuda. ¿Me permitirían hacer eso? Si alguien más le hubiera preguntado a Jim, se habría negado de inmediato. Pero cuando miró a Paula a los ojos, supo que esto significaba tanto para ella como para Sarah y Jim. Eso suena como si tuvieras una idea, niña. ¿Te importaría compartirla conmigo? Se rió entre dientes y Paula retiró la mano antes de sonreír. En realidad, no soy yo quien tiene la idea. Paula explicó y miró por encima del hombro. Él es el que tiene la idea. Y creo que te gustará. Y fue entonces cuando Jim vio cómo alguien más entraba al granero. Hola, señor Raynor. Es un placer conocerlo finalmente. Dijo el hombre, y cuando Jim se dio cuenta de quién era, estaba demasiado desconcertado para decir algo. Cuando Sarah finalmente regresó a casa, ya estaba oscureciendo. Entró a su casa y suspiró cuando miró a su alrededor. Era difícil de creer, pero la idea de no volver a atravesar esta puerta nunca más llenó su corazón de tristeza. Moby estaba justo detrás de ella y se arrojó a su rincón favorito antes de que Sarah, una vez más y luego se durmió de inmediato. Bueno, al menos uno de ellos estaba tranquilo y controlado. A Moby simplemente no le importaba nada de esto. En el momento en que Sarah entró, el olor a pastel de chocolate caliente la recibió y una cálida sonrisa apareció en su rostro. Oye, mira quién finalmente ha vuelto a casa. Jim se rió entre dientes cuando salió de la cocina. Tu sincronización es impresionante. Y parece que ganaste un nuevo poder. Sentir cuando el pastel de chocolate todavía está caliente. No recordaba que tuvieras esta habilidad cuando nos conocimos. Es el ser que hay en mí. Sarah solo murmuró y se acercó a Jim. Ella lo besó en la mejilla y luego se arrojó en el sofá antes de cerrar los ojos. Entonces, ¿pasó algo mientras no estaba? Nada especial. Jim dijo y Sarah notó que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Ella preguntó. Podía sentir que le estaba ocultando algo y Jim suspiró. Supongo que tengo una idea. Por lo que podemos decirles a los demás. Pero necesito más tiempo para averiguar todos los detalles. Déjame contarte sobre eso mañana. Respondió y Sarah no siguió molestándolo con preguntas. No quería pensar en todo este lío.
Cualquiera que sea la historia que se le ocurriera a Jim, ella simplemente la seguiría. Después de un rato, Sarah inhaló el olor a madera quemada y volvió a abrir los ojos. Pudo ver que Jim había encendido el horno y una sonrisa apareció en su rostro. Voy a extrañar esa cosa. Susurró y luego se levantó del sofá. Se arrastró hasta el horno y se sentó frente a él. Mientras miraba fijamente las llamas parpadeantes, recordó todos esos recuerdos relacionados con esta cosa. ¿Recuerdas cuando llegamos aquí por primera vez? Sarah preguntó de repente y Jim, que estaba haciendo algo detrás de ella, se rió entre dientes. Sí, querías arrancarle la cabeza a ese gordo corredor porque seguía mirándote el trasero. No, no esa, la primera vez que llegamos aquí. Ya sabes, poco después de que nos conocimos en Antigua Prime. Oh, cierto, esa primera vez, te refieres a los buenos viejos tiempos. Jim gimió. Para él, ese tiempo había sido todo menos bueno. Recuerdo cómo seguías preguntándome todo tipo de cosas. Como cuál era mi comida favorita. Y luego. Entonces dijiste que no tienes una comida favorita. Dijo Jim y de repente Sarah sintió algo suave en sus hombros. Ella miró hacia arriba y se dio cuenta de que era una manta. Ahora recuerdo. Jim murmuró y se sentó junto a ella. Tenía algo en la mano y Sarah ni siquiera tuvo que mirar hacia abajo para saber qué era. Olía realmente delicioso. ¿Pastel? Jim dijo y le ofreció un trozo de pastel de chocolate. Ella lo tomó y se lo metió en la boca. Sabía también que un suspiro de alegría salió de sus labios y luego cerró los ojos. ¿Sabes? Dijo después de un rato. Todavía no tengo una comida favorita. Pensé que te gustaba el pastel. Jim murmuró. Oh, sí. Pero también me encanta el pastel de manzana. No puedo decir cuál me gusta más. Bueno, es una elección difícil. Una es deliciosamente simple y la otra es simplemente deliciosa. Jim estuvo de acuerdo. ¿Pero sabes lo que me gustaría intentar de nuevo? Entonces Sarah preguntó. ¿Qué? Calamares asados. No he comido uno en mucho tiempo. Asado al fuego mientras está sentado en la playa. Susurró y se apoyó en el hombro de Jim. Entonces, de vuelta a Esterneheim. Quería saber y ella asintió. Al menos por un tiempo. Creo que necesitaré algo de tiempo para arreglar todo. Pero si quieres quedarte aquí, entonces puedo visitarte desde. Hey, dijo Jim y giró la cabeza hacia un lado para que pudieran mirarse a los ojos. A donde vayas, te seguiré. Así de simple. Además, pensé en construirnos una casa en Esterneheim. Espera, pensé que solo estabas bromeando sobre eso. Sarah susurró. Jim, ¿no es eso un poco, demasiado ambicioso? Ella quiere saber. Oye, arreglé esta casa, ¿no? Sí, pero acabas de mencionar lo obvio. Tenías una casa para empezar. Además, ¿qué quieres usar para construirla? Si empiezas a talar árboles, te devolverán el golpe. Correcto, el problema de los árboles vivos. A decir verdad, Jim se había olvidado por completo de eso. Ese es un problema que puedo resolver. Créeme, puedo hacerlo. Luego dijo, pero pudo ver la mirada escéptica en el rostro de Sarah. ¿Tengo que dormir en esa casa? Quería saber y Jim suspiró. No te preocupes, me aseguraré de que no se derrumbe sobre nuestras cabezas. Pero será divertido. Siempre podemos dormir bajo las estrellas, ¿sabes? El clima es maravilloso en Esterneheim. Sarah sugirió y se acurrucó contra Jim. Ella le echó la manta por encima del hombro y le rodeó el pecho con los brazos. Sí, pero toda esa arena en mi trasero se volvió molesta después de un tiempo. No me malinterpretes, dormir en la arena es agradable, de vez en cuando. Pero una cama de verdad también es agradable. No creo que quieras dormir afuera cuando empiecen las lluvias. Punto justo. Sarah murmuró y luego suspiró. Pero aún así, voy a extrañar este lugar. Jim la acercó más a su pecho y la besó en la sien. Lo sé. Yo también. Y luego se quedaron mirando el fuego y disfrutaron de este momento de paz. Quiero darte las gracias, Jim. Sarah dijo después de un rato. ¿Para qué? Por arrastrarme aquí. Por darme la oportunidad de vivir como un humano normal. Cuando llegamos aquí, solo quería volver a Esterneheim y quedarme solo. Pero todo esto. ¿Qué hiciste por mí? Susurró y miró a Jim directamente a los ojos. Y luego una cálida sonrisa apareció en el rostro de Sarah. El mejor viaje de mi vida. Me alegra que te guste. Respondió. Lo tomó por sorpresa cuando Sarah se inclinó hacia adelante y posó sus labios sobre los de él. Compartieron un beso largo y Jim pudo sentir cómo había cambiado algo. Tenía una sensación de hormigueo en la parte posterior de la cabeza y sentía que la electricidad le recorría todo el cuerpo.
No había ninguna duda al respecto, los poderes de Sarah casi habían regresado. Simplemente disfrutó el momento hasta que sintió como sus delgados dedos se deslizaban por debajo de su camisa y comenzaban a acariciar su piel. Rompió el beso y miró a los ojos de su amante. ¿Sarah? Que comenzó, pero luego Sarah le puso un dedo en los labios. Acabo de tener una idea. Tal vez esta sea una de nuestras últimas noches en este mundo, así que ¿qué tal si nos aseguramos de que sea memorable? Arrulló y Jim supo exactamente de lo que estaba hablando. Cuando se volvieron a besar, fue diferente, más largo y más sensual. Sus dedos vagaron sobre el cuerpo del otro y comenzaron a explorar. El piso de madera no era exactamente cómodo, pero la manta ayudó. Y, sinceramente, estaban demasiado ocupados para darse cuenta de eso. En un momento, Moby levantó la cabeza y miró esas dos cosas desnudas con las que vivía. Ella nunca entendería a estas criaturas. ¿Estaban peleando? Si es así, entonces eran patéticos cuando se trataba de pelear. Simplemente estaban rodando mientras hacían ruidos extraños. Y vaya, simplemente no se detuvieron. En serio, continuó para siempre. Si se trataba de una especie de lucha por el dominio, Moby no podría decir quién estaba ganando. A veces el estricto con el pelo rojo estaba arriba, a veces el que la trataba como una princesa estaba arriba. De todos modos, después de un tiempo, comenzó a aburrirse y el enorme Creature se levantó y subió las escaleras. Por lo general, Moby siempre esperaba hasta que todos se habían ido y ella estaba sola, pero no hoy. Estos dos parecían estar bastante ocupados, por lo que Moby entró en la habitación de Jim y Sarah, se subió a su cama y rodó sobre su espalda, donde se hizo una bola y suspiró. Le encantaba este lugar, era tan suave. Ah, esta era la vida. En cuanto a Sarah y Jim, bueno, si este fue realmente uno de los últimos días en Ramelow, al menos sería uno bueno. Hicieron el amor dulcemente hasta altas horas de la noche. Y cuando finalmente se durmieron, tenían sonrisas en sus rostros. Y quizás eso fue lo más importante de su tiempo en este mundo. Que había sido una buena